Bueno, y queremos profundizar respecto de otra historia que hemos conocido el fin de semana, porque en el marco de la investigación para el libro La Niña Ámbar, de la periodista Ivonne Toro, que se va a publicar próximamente por parte de Editorial Catalonia UDP, el asesino de la adolescente Ámbar Cornejo reveló su vinculación con otros 2 homicidios ocurridos el año 1996. Está en línea justamente Ivonne Toro. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ivonne? Buen día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Bueno, ya decíamos, fue en el marco de esta investigación periodística en que Bustamante te termina revelando. Primero entiendo, a ver, cuéntanos cómo pasó. Primero son 2 nombres que te entrega, según relatas, como una especie de regalito. Fue un proceso, ¿no? Dentro de las entrevistas que yo le realizaba a Bustamante, llegué a la convicción fundada en las lecturas que había hecho de manuales de psicópatas, de entrevistas con psiquiatras, que en la fecha en que a él se le atribuía el primer crimen no calzaba con el perfil que él tenía de un psicópata muy tradicional de alguna manera, que iba cumpliendo con todos los requisitos que ahí aparecían. Y le pregunto abiertamente si él había matado a más personas, y él me señala que no hay prueba de eso. Y es una respuesta súper extraña. Las conversaciones continúan y en algún minuto él me dice sobre su pregunta, anote, y me da estos 2 nombres que quiero aclarar que son nombres incompletos. No es que yo tuviera de inmediato toda la información, claro. Fue un proceso hasta llegar a la convicción de que primero esas personas existían, luego que esas personas habían estado desaparecidas, luego realmente vincularlo con el proceso de desaparición. Y a mí me quedaba un cabo suelto, que era decir, porque él decía en la presunta desgracia que yo consigo después de mucho tiempo, en enero de este año, sale que él había sido compañero de Eduardo Paz. Tenemos un problema ahí con la conexión con Ivonne. En Gendarmería. Ya, tenemos un problema evidente ahí, se nos entrecortó. Ahora, vamos a seguir conversando con ella porque lo que sigue en este proceso es lo que vimos el viernes, ¿no? Que la policía llega a la casa de este hombre, Bustamante, y encuentra 2 cuerpos, Ivonne. ¿Cómo seguiste ese proceso? Porque la historia, como de alguna manera la historia policial en concreto, continuó el viernes y abre un nuevo capítulo con el hallazgo de estos 2 cuerpos, que la policía está por determinar si la identidad corresponde a estos 2 nombres que te entrega Bustamante, ¿no? Pero esa es la continuidad de la historia y de la confesión para tu libro. Exacto, de hecho él le dice al gendarme, le confesé a la periodista 2 homicidios y ahora voy a decir dónde están, que era la pregunta que yo le había hecho desde el inicio. En algún minuto él no te confiesa a ti dónde están, se lo confiesa directamente a Gendarmería. Yo le digo dónde están a él. En el video que tú has visto, yo le digo, ellos están en Covadonga 641, y él trata de negarlo, y yo le insisto, trata de desviarme, y le termino diciendo, no, ellos están ahí porque tú matas a la gente y la dejas cerca de ti. Ellos están en Covadonga 641. Y finalmente, cuando le dice, le confesé 2 homicidios a la periodista, ahora voy a dar la ubicación exacta. Nosotros nos reunimos con la editorial porque, como te digo, a mí me faltaba un cabo, que era decir, yo no quería que quedara nada en duda. Ya. Y tenía, pero no. Evidentemente estamos ahí con un pequeño problema en la conexión telefónica. Estamos conversando con Ivonne Toro, ella es periodista, colaboradora de CIPER Chile, autora de este libro La Niña Ámbar, que es un libro de investigación periodística que le significó varias entrevistas con Hugo Bustamante, una persona que se había mantenido muy aislada además durante su presidio perpetuo, prácticamente sin contacto con otros reclusos, prácticamente con solo el contacto con personal de Gendarmería. ¿Ivonne? Sí, estamos acá, retomamos el contacto, no alcancé a escuchar muy bien lo que decía finalmente, pero lo que te quería contar es que a mí me faltaba un detalle, que era establecer cuándo se había conocido con Eduardo, porque no existía ningún registro. Él no figuraba en un penal de Gendarmería, Eduardo, no existían antecedentes penales, y ese dato para mí estaba suelto, y eso lo resuelvo en abril. Y en ese minuto con la familia decimos, ¿qué hacemos ahora? Decimos, ok, ordenemos todos los antecedentes, nos juntamos en mayo, y en junio vamos con un abogado penalista a abrir, y en eso es que recibo esta llamada donde me dicen, dice que te los confesó, y ahora dice que va a confesar también dónde están los cuerpos, que es donde yo había dicho. Ivonne, ¿la policía o los organismos del Estado en ningún momento tuvieron antecedentes que los acercaran a estas 2 personas? Tú dijiste, recién pudimos entablar la presunta desgracia en enero. O sea, estas 2 personas desaparecieron, y desde esa fecha hasta acá, hasta la confesión de Bustamante, que es en una investigación periodística, ¿no pasó nada?
no pasó nada, y ahí yo quiero ser súper justa con el tema. No pasó nada porque en el año 1996 en la antigua justicia no se hizo nada. ¿Ya? Esto no quedó dentro de los antecedentes de Bustamante, quedó en una causa aparte donde él declaró que no estaba consignada en ningún lugar. Entonces, en el año 2005, cuando él lo detienen por los homicidios de Verónica y Kenito, esto no aparecía. Y en el año 2020 tampoco aparecía. No es que en algún minuto la Fiscalía haya fallado en eso, no es así, no es verdad. Lo que ocurre cuando yo me entero que él va a decir dónde están los cuerpos es que nos reunimos con los editores, nos reunimos con la familia a través del teléfono, conversamos y decimos, ok, va a confesar, pero va a confesar lo mismo que me confesó a mí, que tiene un montón de cabos sueltos y que si tú lo escuchas podría ser una fantasía de una persona que quiere llamar la atención, porque les va a pasar lo mismo que me pasó a mí. No van a encontrar los nombres de inmediato, y de hecho dieron los nombres completos al día siguiente de la publicación de CIPER. No van a encontrar el vínculo de que estuvieron presos porque no existe en sistema. No porque no sean eficientes, sino porque no existe. Entonces nosotros dijimos, vamos a publicar esto, vamos a aportar los antecedentes que se requieran, y ahí el fiscal Basso en vía alemana actúa con una rapidez muy importante. Él entiende el tema, hace las diligencias y hace su trabajo. Es decir, la Fiscalía también ha hecho su trabajo. Lo que pasa es que en el año 96 hay un vacío, y eso permite todo esto. Ya, tú decías, Ivonne Toro, que Ámbar Cornejo, que es el caso que es más reciente, porque antes estuvo el crimen del tambor de esta expareja con su hijo. Ámbar Cornejo finalmente no era su tercera víctima como se creía, que ahora sabemos que era la quinta. Y tú al principio de esta conversación dijiste algo así como que te faltaban cosas como a propósito del perfil de Hugo Bustamante. Primero que todo, ¿por qué decides entrevistar y avanzar en esta investigación de Hugo Bustamante, o de Ámbar, más bien? ¿Y qué fuiste encontrando con Hugo Bustamante, que finalmente termina siendo lo más parecido a un asesino serial, ¿no? Él es un asesino serial, ese es el concepto. Y yo decido hablar con Bustamante y se lo expreso. Yo le escribo varias cartas. Pero tu motivación es Ámbar, ¿no? El caso de Ámbar, para iniciar la investigación. Mi motivación siempre es Ámbar, y mi motivación es decir, esta persona era visible absolutamente a la justicia, era visible, tenía un diagnóstico, era visible en Gendarmería que era un psiquiatra. ¿Cómo se permite que esta persona cruce su camino con Ámbar Cornejo? Claro. Y ahí está la validez de entrevistarme con él, y de entrevistarme con él, así como entrevisté a otras 100 personas, y el libro sigue siendo de Ámbar. Bustamante es parte de esta historia, porque es su asesino. Pero mi vocación, mi centro, y por eso el nombre del libro es cuáles son las fallas estructurales que permiten que Ámbar sea vulnerada de forma constante y que logre encontrarse con este asesino. Y tu sensación cuando te enteras que Ámbar no era la tercera víctima, sino era la quinta, o sea, era todavía, la historia todavía podía seguir siendo peor. Y la vulneración a la que se sometió Ámbar y las fallas del Estado de cruzarla con un hombre como este que ya había matado a toda esta cantidad de personas antes de matarla, de degollarla y de abusar de ella, digamos. Fue súper angustiante, y eso explica también por qué lo mantuvimos tan encapsulado, ¿no? Yo hablé con la familia, con la hija de Isabel y con su nieta, y nuestra decisión, y fue una decisión súper pensada, fue: vamos a abrir esto con el resto de la familia cuando podamos tener tal vez no todas las respuestas, pero sí acercarnos lo más posible a la verdad. Y por eso cuando encuentro la presunta desgracia les digo, nos falta todavía una pieza, y esa pieza es que no existan dudas de que la versión de que se conocieron también en la cárcel es real por esto y por esto, que no quede dudas de nada, y le vamos a llevar todos estos antecedentes a un abogado para que nos diga qué más se hace. Y en ese proceso la decisión editorial era... ok, independiente de esto termine o no termine, nosotros tenemos que publicar, pero no vamos a dejar sola a esta familia, a quien nosotros les abrimos un tema que estaba olvidado o que estaba por lo menos guardado, era un dolor antiguo, y nosotros dijimos, ok, vamos a abrir este dolor, pero vamos a tratar de ayudarlos a encontrar respuestas. Sí, Ivonne, de las varias veces que tú has conversado con Hugo Bustamante, que entiendo además fue en diferentes momentos, ¿él en algún minuto muestra algo de arrepentimiento? Él dice, y de hecho lo dice y lo escribe, que él queda muy sorprendido cuando él me dice: te tengo un regalo, y es un regalo para tu libro, y yo le digo, yo no quiero este regalo, yo quiero que me digas dónde están los cuerpos, yo poder decirle a esa familia dónde están los cuerpos, y yo no publico esto. Si tú me dices eso, si tú me das la ubicación exacta, yo no voy a publicar esto. Y cuando él se niega a eso, yo le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, lo voy a averiguar yo, lo voy a publicar. Pero en el minuto en que le digo,
estas reglas de tu juego, que son en definitiva te doy un regalo para que tú hagas tal cosa, conmigo no, yo lo que quiero es la ubicación. Él escribe, me descolocaste, por vez primera algo parecido a la conciencia ha surgido en mí. Ya, pues, Ivonne, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, vamos a estar expectantes respecto de la publicación de La Niña Ámbar, ¿no? Que es el libro que tú estás todavía en la etapa final. Ahora tuvimos que cambiar un poco el final, ¿no? con todo esto, pero ya debería estar en librerías en julio, así que espero que lo lean y espero que se entienda también las razones de por qué se hizo toda esta investigación. Ya, pues muchísimas gracias. Un abrazo, Ivonne, gracias. Hasta luego.